Hola, en la clase pasada estudiamos los conceptos necesarios para comprender lo que es la matriz de cambio de base. Y aprendimos que si yo deseo encontrar la matriz de cambio de base que va de una base B a una base canónica, es súper fácil de armar. Porque simplemente lo que debemos hacer es colocar los elementos de la base B como columnas en una matriz. Vamos a hacerlo con este ejemplo. La base B es el 1, 1 y el menos 1, 2. Y la base canónica, pues la base canónica de R2, 1, 0, 0, 1. Con este ejemplo, la matriz de cambio de base de B a C quedará de la siguiente forma. Fíjense que simplemente he puesto el primer vector en columna y el segundo vector en columna. Súper fácil de construir. Antes de avanzar con una matriz de cambio de base un poco más difícil, quiero mostrarles cómo podríamos aplicar esto, por ejemplo, con el siguiente enunciado. Nos dicen que tenemos un vector W, cuyas coordenadas respecto de la base B son 3, 1. Y nos piden que encontremos las coordenadas de este vector W respecto de la base canónica. Bueno, si lo queremos calcular utilizando el concepto de matriz de cambio de base, lo que debemos hacer es lo siguiente. Justamente, esta matriz lo que hace es cambiarme de la base B a la base canónica. Con lo cual, si multiplico un vector que está en base B, me lo va a dejar en base canónica. Entonces, reemplacemos aquí en esta fórmula. Tenemos que calcular este producto de matrices. Recordemos que se hace haciendo fila por columna. Entonces quedará 1 por 3 más menos 1 por 1. Quedará 3 menos 1, o sea, 2. Luego 1 por 3 más 2 por 1 quedará 5. Con lo cual hemos encontrado que las coordenadas del vector W en la base canónica son 2 y 5. Esto que hemos hecho de forma matricial lo podemos hacer más intuitivamente si recordamos qué son las coordenadas del vector, ¿no? Es decir, ¿qué significa que W sea 3, 1 en la base B? Eso simplemente significa que el vector W es 3 veces el primer elemento de la base B más una vez el segundo elemento de la base B. Si operamos sobre esta expresión nos va a quedar 3, 3 más el menos 1, 2. Es decir, 3 menos 1, que es 2, y 3 más 2, que es 5. Es decir, llegamos al mismo resultado. Ahora quizás ustedes se están preguntando, entonces, ¿para qué quiero yo la matriz de cambio de base cuando lo puedo hacer de esta forma? Bueno, porque recuerden que aquí estamos viendo un ejemplo muy sencillo, que es cuando estamos yendo de una base B a una base canónica. ¿Qué pasará si esto es al revés? Supongamos ahora que tenemos las coordenadas de un vector en base canónica, y es 1 menos 4. Y nos interesa conocer cuáles son las coordenadas de este vector respecto de la base B. Nosotros podemos hacerlo planteando un sistema mediante combinaciones lineales, o podemos usar el concepto que conocemos de matriz de cambio de base. Porque sabemos que si tenemos un vector que está dado en una base canónica, si multiplicamos por la matriz que me cambia de base canónica hacia la base B, pues obtendremos cuáles son las coordenadas de este vector en la base B, que es lo que pretendemos averiguar. Ahora, esta matriz no la conocemos. Conocemos la que va de B a canónica. Ahora, la que va de canónica a B hace justamente lo opuesto que esta, que va de B a C. Es decir, hace el proceso inverso. Con lo cual, aquí tenemos un conocimiento súper importante, que es el siguiente. Si yo quiero conocer la matriz que va de C a B, pues lo que debo hacer es tomar la que va de B a C y calcularle la inversa. Entonces, esto está muy bueno porque esta matriz de B a C, como vieron, es súper fácil de conseguir. Simplemente ponemos esto en columna. Y luego, cuando quiero la que va de C a B, no tengo nada más que hacer que calcular una pequeña matriz inversa. ¿Cómo calculamos nosotros la matriz inversa? A ver, hay varias formas. Pero la forma que a mí más me gusta, que es la que les enseñé aquí en el canal, es el método de Gauss-Jordan. Eso lo expliqué en detalle en un video, aquí les dejo la tarjeta por si quieren verlo. De todas formas lo vamos a calcular como para que tengan un pequeño repaso, pero no voy a entrar en detalles de forma tan lenta, ¿sí? Entonces vamos a calcular la inversa de esta matriz para poder utilizarlo aquí en esta expresión. Para calcular la inversa, lo que hacemos es copiar la matriz cuya inversa pretendemos calcular, ampliada a la matriz identidad.
Y luego aquí debemos generar ceros por debajo y por encima de la diagonal principal. La diagonal principal, recordemos que es la que comienza aquí, digamos en la esquina superior izquierda, y baja en forma diagonal. Entonces vamos a comenzar por generar un 0 aquí en esta posición. Para eso simplemente vamos a hacer fila 2 menos fila 1. Como ya tenemos un 0 donde queríamos, ahora vamos a encargarnos de generar un 0 en esta posición. ¿Cómo? Pues a la fila 1 la vamos a multiplicar por 3 para que aquí me quede un menos 3 y luego le sumamos la segunda fila. Una vez que generamos los ceros en las posiciones que queríamos, nuestro objetivo es que del lado izquierdo nos quede la matriz identidad. Es decir, aquí queremos un 1 y aquí también. Y eso lo hacemos fácilmente dividiendo toda la fila 1 por 3 y toda la fila 2 también por 3. Al hacer eso, como ya tenemos aquí la matriz identidad, lo que nos ha quedado de este lado es la matriz inversa que queríamos conseguir. Fíjense que es un proceso súper fácil buscar matriz inversa. Con lo cual, realmente encontrar esta matriz de C a B haciendo una inversa no supone mucho trabajo. Ahora que la tenemos, vamos a volver a esta expresión para poder calcular las coordenadas del vector W en la base B. Entonces, como les dije, ahora que tenemos esta matriz, la vamos a reemplazar en esta expresión. Y lo que tenemos que hacer ahora simplemente es hacer este producto. Aquí les quiero dar un consejo. Cuando tengan que hacer un producto y vean que una matriz tiene fracciones, lo que pueden hacer para facilitar los cálculos es extraer un factor común fuera de esa matriz para eliminar esa fracción. Es decir, aquí vemos que está siempre dividiendo por 3. Entonces podemos quitar un tercio como factor común por fuera de la matriz y quedarnos con el 2, 1 menos 1, 1. Y de esa forma el producto de matrices va a ser más sencillo. Este un tercio lo dejamos pendiente y simplemente hacemos este producto. Fila por columna. 2 por 1 es 2, menos 4 es menos 2, menos 1 por 1 es menos 1, más menos 4 queda menos 5. Lo único que debemos hacer ahora es simplemente distribuir el 1 tercio. Entonces nos queda menos 2 tercios, menos 5 tercios, que serían las coordenadas del vector W en la base B. Una forma de verificar que esto está bien, ¿sí? Porque si estamos en un examen no queremos andar arriesgándonos, es recordar de vuelta qué significaba que esto sean las coordenadas. Esto significa que menos 2 tercios el primer elemento de B, más menos 5 tercios el segundo elemento de B, da como resultado el vector W, que es el 1 menos 4. Así que vamos a verificarlo rápidamente. Con lo cual, reemplazamos tal y como les dije y hacemos las cuentas. Aquí nos queda menos 2 tercios por 1 más 5 tercios son 3 tercios, o sea 1. Luego aquí nos queda menos 2 tercios menos 10 tercios son menos 12 tercios, o sea menos 4. Nos da exactamente lo que debía dar. Quiere decir que lo que hicimos está bien, ¿ok? Entonces fíjense que lo que hemos aprendido en esta clase es que tenemos una matriz que es muy fácil de armar, que es la de B a C, simplemente poniendo en columnas. Y si queremos la que va de C a B, no tenemos nada más que hacer que calcular una inversa. Hasta aquí los dos ejemplos más fáciles, que es calcular matrices de cambio de base, donde siempre tenemos involucrada de alguna forma la base canónica, ya sea aquí o aquí. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir de una base B a una base B', donde ninguna de ellas es la canónica? Pues eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Así que no olviden suscribirse al canal, porque de esa forma les van a llegar notificaciones cuando lo suba. ¿Bien? Nos vemos en la próxima clase.